Saludos amigos, soy Cristino del Castillo, muchas gracias por la amabilidad de la compañía. El presidente Donald Trump publicó un tweet en las redes sociales en donde él dice: un comediante medianamente exitoso convenció a Estados Unidos de gastar 350 mil millones de dólares en una guerra que no se podía ganar. Eso en respuesta a una serie de comentarios que ha estado haciendo Zelensky a propósito del inicio de las conversaciones en Riad, Arabia Saudita, para ponerle fin a la guerra en Ucrania sin su presencia y sin la presencia de la Unión Europea. Yo creo que Donald Trump ha tomado las decisiones correctas, aunque me parece que su narrativa no es la más apropiada, porque la gente calcula que el escenario de la guerra es Ucrania. Ucrania es que ha estado padeciendo los sinsabores de la guerra y ahora resulta que su futuro se va a discutir sin su presencia. Pero parece que Zelensky ignora cómo es que funciona la política. No fue capaz de predecir ese final que yo creo que era obvio. Nosotros tenemos lo que tiene la guerra de duración advirtiendo que eso iba a ocurrir. Pero Zelensky pensó que tenía la fortaleza suficiente como para doblegar a Rusia, la primera potencia nuclear del planeta. Bueno, Donald Trump, reitero, no esconde ciertos resabios personales porque algunos de los líderes europeos que hoy lo critican, el propio Zelensky, fueron los que hicieron causa común con los demócratas en Estados Unidos y que se sumaron contra la se sumaron a la narrativa contra Trump en el sentido de que él era un peligro para la democracia. Y hoy están entonces padeciendo las consecuencias de ese error, de tomar partido en la vida política de los Estados Unidos. Pero bueno, el tema del comentario de hoy no es exactamente ese. Yo quiero demostrar por qué Donald Trump está actuando a pesar de eso que está ahí en la superficie, conforme a los intereses de Estados Unidos y de conformidad con lo que han aconsejado los grandes estrategas estadounidenses, los que tradicionalmente han elaborado las políticas de Estados Unidos en materia de seguridad, en materia de defensa, de política exterior. Y voy a poner un solo ejemplo. Voy a tomar como referencia lo que planteó la entidad no gubernamental Rand Corporation. Es una empresa no gubernamental, un centro de pensamiento con un vínculo muy estrecho con el gobierno de los Estados Unidos, con el Pentágono, con la CIA, con el Congreso y con todas esas agencias estadounidenses con las que ha trabajado desde el año 1948, cuando se fundó por una iniciativa de Douglas Aircraft, una empresa entonces importantísima del complejo militar industrial de los Estados Unidos. Y esa iniciativa la hizo suya la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y así es como surge Rand Corporation, cuyos estudios en esa materia, defensa, seguridad nacional y política exterior, han sido un referente clave para la elaboración de las políticas estadounidenses. Desde el 48, cuando se oye hablar, cuando se escucha lo que dice Rand Corporation, eso es casi como si lo dijera el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, esta es una entidad
muy, pero muy influyente, que siempre ha tenido una estrecha relación con el complejo militar industrial. Entonces, en el año 2023, en enero, se publicó un informe de, de este centro de pensamiento que lleva por título Evitando una guerra prolongada, la política de Estados Unidos y la trayectoria del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ese es un informe de la autoría de Samuel Sharap y Miranda Priebe. En ese informe se citan las razones por las que Estados Unidos debía en aquel momento, enero del año 2023, comenzar a trabajar seriamente para convencer a sus aliados de que había que ponerle fin a la guerra en Ucrania. Yo recopilé 13 razones por las cuales se hacía esa recomendación. Puede que hayan más en el informe. Yo lo leí, son más de 50 páginas, y encontré 13 de esas razones que quiero compartir con ustedes. Antes, permítanme decir que en ese momento, enero del 2023, Ucrania tenía la iniciativa en el terreno militar. Acababa de llevar a cabo una ofensiva exitosa, logrando expulsar a Rusia de una parte importante del territorio que tenía bajo su control. El invierno interrumpió esa ofensiva y comenzó inmediatamente a prepararse para la siguiente, que comenzó el 5 de junio del 2023. Es decir, en ese momento Ucrania estaba más o menos bien posicionada. Había logrado ciertos éxitos. Todavía Rusia tenía una parte importante del territorio ucraniano bajo su control, cerca del 20%, pero había logrado quitarle cerca del 5% de todo el territorio que tenía Rusia bajo su control. Y entonces ese es el contexto, para que se pueda entender lo que se está planteando en este estudio. De entrada se hace una advertencia que yo creo que es importante tomarla en consideración. Dice ese informe: esta perspectiva, la visión que ellos están exponiendo en el informe, se centra en los intereses estadounidenses, que a menudo se alinean con los intereses ucranianos, pero no son sinónimos de ello. Es decir, los intereses de Ucrania y de Estados Unidos, si bien en algunos aspectos coinciden, no son sinónimos. Estados Unidos tiene unos intereses que no son necesariamente coincidentes con los intereses de Ucrania. Reconocemos que los ucranianos han sido los que han luchado y muerto para proteger a su país contra una invasión rusa no provocada, ilegal y moralmente repugnante. Sus ciudades han sido arrasadas, su economía ha sido diezmada, han sido víctimas de los crímenes de guerra del ejército ruso. Sin embargo, el gobierno estadounidense tiene la obligación ante sus ciudadanos de determinar cómo las diferentes trayectorias de la guerra afectarían los intereses estadounidenses y explorar opciones para influir en el curso de la guerra a fin de promover esos intereses. Es decir, el curso de la guerra tiene que ajustarse, tiene que corresponderse con los intereses de los Estados Unidos. Y Estados Unidos está en el derecho de promover un curso de la guerra que se ajuste precisamente a los intereses estadounidenses.
Eso de entrada es lo que establece. ¿Por qué? Porque la solución, la ruta que se estaba planteando no era consona con los intereses de Ucrania, que quería recuperar todo el territorio en poder de los rusos en aquel momento, con la ayuda de los aliados. Entonces ahora paso a enumerar esas 13 razones. Dice, una guerra prolongada tiene desventajas significativas para los intereses estadounidenses. Una guerra más prolongada provocará más pérdidas de vidas, desplazamientos y sufrimientos para los civiles ucranianos. Ese es un tema que ha venido, un argumento que ha venido esgrimiendo Donald Trump. Está en este informe. 2. La continuación del conflicto también deja abierta la posibilidad de que Rusia revierta los avances logrados por Ucrania en el campo de batalla en otoño de 2022. La movilización de Moscú podría estabilizar las líneas a partir de diciembre de 2022 y permitir a Rusia lanzar ofensivas en el 2023. Justamente eso fue lo que ocurrió. Ya en diciembre de 2022, Rusia había estabilizado las líneas del frente y entró en un esquema de guerra defensiva. Construyó una serie de trincheras, de fortaleza, para hacerle frente a la ofensiva para la cual comenzó a prepararse inmediatamente Ucrania. Y en el ínterin, entonces, corregir los errores que había cometido, porque dispersó sus fuerzas a lo largo de la línea del frente y eso le permitió a Ucrania golpear por los puntos vulnerables y avanzar prácticamente sin obstáculo ninguno. Y entonces los rusos estaban en ese proceso. Ucrania inició su ofensiva, que terminó más o menos como en septiembre de 2023, y a partir de ahí Rusia tomó la iniciativa, desencadenó una contraofensiva que se mantiene todavía, pudiéramos decir, o en cualquier caso ha tenido desde entonces la iniciativa en el terreno de batalla. Esa es la realidad. No obstante, en el momento en el que las cosas favorecían a Ucrania, Rand Corporation advertía que esos éxitos eran temporales, producto de una situación que Rusia iba a corregir, como en efecto ocurrió, y que todo eso se iba a revertir. Esos avances se iban a revertir. Y efectivamente es lo que ha ocurrido. Segundo, la continuación del conflicto también deja abierta la posibilidad de que Rusia revierta los avances logrados por... Bueno, ya eso lo vimos. Tercer aspecto, la intensidad del esfuerzo de asistencia militar también podría volverse insostenible después de un cierto periodo. Según se informa, las reservas de armas europeas y de Estados Unidos ya se están agotando. Por lo tanto, hay motivos para preguntarse si una guerra más prolongada conducirá a más ganancias para Ucrania. También es posible que haya pérdidas. Es decir, está poniendo en duda la capacidad de Ucrania para seguir avanzando y por tanto estaba recomendando en aquel momento comenzar las negociaciones para finalizar el conflicto. Rand Corporation. Y es bueno dejar claramente establecido que Rand Corporation no tiene absolutamente nada que ver con el trumpismo. Ya expliqué qué cosa es Rand. Y lo que está aplicando Donald Trump ahora es lo que estaba sugiriendo en aquel entonces Rand Corporation. Vamos a seguir viendo. Cuarto, los costos que Estados Unidos y la Unión Europea deben asumir para mantener la solvencia económica del Estado ucraniano se multiplicarán con el tiempo, pues el conflicto inhibe la inversión y la producción. Los refugiados ucranianos siguen sin poder regresar
y como resultado los ingresos fiscales y la actividad económica caen drásticamente. Esto se va a hacer insostenible económicamente con el paso del tiempo, con el avance del tiempo. Y por tanto, pues esto se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza. 5. La campaña rusa de destrucción de la infraestructura crítica ucraniana creará importantes desafíos a largo plazo para sostener el esfuerzo bélico y la recuperación económica. Además, ha aumentado sustancialmente las proyecciones de Kiev sobre el apoyo económico que se necesita o que se necesitará de Estados Unidos y sus aliados. Es decir, cada vez que Rusia destruye una planta eléctrica, eso significa que hay que hacer un esfuerzo económico para sustituir esa pérdida, para reparar esa pérdida. Y la recuperación de Ucrania, su reconstrucción, se hará mucho más costosa. Y cada vez habrá que hacer más esfuerzo para mantener esa guerra. Y por eso la recomendación, trabajar para ponerle fin. Sexto, si Rusia avanza significativamente más hacia el este o hacia el oeste, en particular si tomara el control de toda la costa ucraniana del Mar Negro, el impacto económico probablemente sería severo. Nosotros aquí hemos dicho, Rusia no necesita tomar toda Ucrania para ganar la guerra. Basta con que tome Odessa y prive a Ucrania del acceso al Mar Negro. Y Ucrania quedaría convertida en un estado fallido y representaría a partir de ahí una enorme carga para todos sus aliados. Una eventual toma de Odessa para su sostenimiento. Odessa es la tercera ciudad en importancia de Ucrania. Para los rusos no representaría un grave problema en cuanto a la sostenibilidad de la presencia rusa allí, porque la población es mayoritariamente rusa, de ascendencia rusa. Y entonces aquí está expresada esa preocupación. 7. Las perturbaciones económicas mundiales derivadas de la guerra continuarán y posiblemente se multipliquen mientras continúe el conflicto. Bueno, hemos visto repercusiones negativas en la economía mundial de la guerra en Ucrania. El precio de los alimentos, el precio de los fertilizantes que se han incrementado, de los combustibles. Europa ha sido una de las principales víctimas en lo que tiene que ver de las repercusiones de la guerra en lo económico. Y hoy media Europa está en crisis, Alemania está en recesión, Francia tiene problemas serios económicos. 8. Una guerra prolongada también tendría consecuencias para la política exterior estadounidense. La capacidad de Estados Unidos para centrarse en otras prioridades globales, en particular la competencia con China, seguirá limitada mientras la guerra absorba el tiempo de los principales responsables de las políticas y los recursos militares estadounidenses. Nosotros siempre dijimos aquí, la narrativa occidental dice Rusia se ha empantanado en Ucrania, pero dejan de ver que Estados Unidos se ha quedado empantanado en Rusia y que esa política de contención de Rusia está impidiendo que Estados Unidos maneje adecuadamente sus prioridades. Y resulta que el principal adversario de Estados Unidos, que es China, gana con el curso de la guerra. Gana con el curso de la guerra. Primero porque tiene un aliado que no tenía antes. Y segundo porque como consecuencia del conflicto se ha beneficiado porque ha tenido acceso en condiciones favorables
a precios reducidos a un montón de productos de exportación de Rusia, comenzando por el petróleo y el gas. Entonces, esa guerra ha tenido repercusiones negativas para Estados Unidos, como se está planteando en este informe. Rand Corporation, que no tiene nada que ver con el trumpismo. 9. Es poco probable que haya una interacción bilateral o multilateral y mucho menos cooperación con Rusia en relación con intereses claves para Estados Unidos. Por ejemplo, las perspectivas de negociar una continuación del Tratado de Control de Armas Estratégicas New START, que expira en febrero de 2026, seguirán siendo escasas mientras continúe la guerra. Estados Unidos tiene mucho interés en el control de las armas nucleares, porque resulta que Rusia ha aventajado a Estados Unidos en una serie de aspectos, sobre todo en el desarrollo de misiles estratégicos. Y eso lo vimos una exhibición espectacular de Rusia, que desde una distancia, desde la profundidad del territorio de Rusia, lanzó un ataque contra un objetivo en Ucrania desde una distancia de más de 1000 kilómetros, golpeando justo en el blanco. Y aquello fue una exhibición de poder tremenda, porque ese objetivo se alcanzó en unos cuantos minutos, dio en el blanco, y allí se vio cómo ese Areshnik abrió un dispositivo del cual salieron unas bombas que bien podían ser ojivas nucleares, atacando simultáneamente distintos objetivos a una velocidad superior a 10 veces la velocidad del sonido. Y contra eso no hay un antídoto. Donald Trump se retiró de una serie de acuerdos nucleares, incluyendo el acuerdo para el control de los misiles de mediano alcance. Y Trump hizo suya esta recomendación de este año 2023, que se hace en este estudio de Rand Corporation. Y fíjese que ahora Donald Trump, que fue el que retiró a Estados Unidos de aquellos acuerdos, ahora habla de retomar las conversaciones para darle continuidad a aquello que se había logrado y avanzar un poco más. Eso se discutió ahora en Riad, que yo creo que es un error, porque los rusos no van a entrar en negociar esas cosas ahora, porque ellos saben perfectamente que el poderío nuclear es lo que ha impedido que toda la OTAN le marche simultáneamente. De no haber sido por eso, la historia sería totalmente diferente. Pero bueno, ese es otro señalamiento importante. 10. A nivel mundial, las tensiones altísimas y persistentes con Rusia seguirán paralizando el trabajo de las instituciones multilaterales, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y limitarían la capacidad de dar respuestas colectivas a los desafíos compartidos. 11. La profundización de la cooperación militar de Rusia con Irán durante esta guerra, en un momento en que Irán está incumpliendo sus compromisos de limitar su programa nuclear, sugiere que Moscú podría jugar un papel clave en cuestiones como la no proliferación. Claro, esa es una posibilidad si Rusia se ve contra la espada y la pared, o si los intereses rusos en Oriente Medio pudieran verse en riesgo, pues a lo mejor los rusos pudieran llegar a algún acuerdo con Irán en esa materia. Ya Rusia tiene un acuerdo con Irán en el que ambos países se declaran socios estratégicos y tienen acuerdos para defensa mutua. Irán le ha dado un apoyo importante a Rusia en esta guerra.
Y esos son apoyos que se agradecen. Entonces, esta es otra preocupación, otra de las razones por las cuales Rand Corporation en enero de 2023 está sugiriendo ponerle fin a la guerra en Ucrania por la vía de las negociaciones. 12. Aunque Rusia dependerá más de China independientemente de cuándo termine la guerra, Washington tiene un interés a largo plazo en garantizar que Moscú no quede completamente subordinada a Pekín. Una guerra más prolongada que aumente la dependencia de Rusia podría brindarle ventajas a China en su competencia con Estados Unidos. Eso lo hemos hablado nosotros aquí hasta el cansancio. Si usted coloca a Rusia en una dependencia extrema de China, eso quiere decir que China tendrá una gran influencia sobre un aliado que le suma muchísimo, porque es una economía importante a nivel mundial y porque es una potencia militar. China y Rusia juntos son realmente un gran reto para Estados Unidos. Y entonces esta es otra preocupación. Si usted le da cierto respiro a Rusia y evita esa dependencia tan significativa, usted le da cierto margen de maniobra, aunque no se quiebre la alianza con China, pero le da cierto margen de maniobra que puedan ayudar a morigerar en algún sentido, en cierta medida, las posturas chinas. Y eso operaría para beneficio de Estados Unidos. Es lo que se está planteando. Donald Trump, ¿qué es lo que le ha planteado a Rusia? Vamos a trabajar juntos. Exploremos esa posibilidad. Ahora en Riad, bueno, pues llegaron a la conclusión, tomaron la decisión de restablecer las relaciones y trabajar para solucionar ese conflicto que está generando un gran problema en el mundo, en la región y además de eso, en las relaciones entre ambos países. Por último, 13, la duración de la guerra, dice el informe de Rand Corporation, está directamente relacionada con dos contingencias de escalada: el posible uso de armas nucleares por parte de Rusia y la posible escalada hacia un conflicto Rusia y la OTAN. Mientras continúe la guerra, el riesgo de ambas formas de escalada seguirá siendo alto. El riesgo será drásticamente menor cuando la guerra termine. Por lo tanto, el interés primordial de Estados Unidos en minimizar los riesgos de escalada deberían aumentar el interés de Estados Unidos en evitar una guerra prolongada. Y yo creo que es un asunto que está clarito. Cuando Trump asumió el poder, el mundo estaba en vilo, al borde de una confrontación que no descartaba el uso de armas nucleares. Le suministraron armas de largo alcance a Ucrania, que lanzó un ataque contra Rusia. Rusia hizo aquella exhibición que todos recordamos y había una tensión que se podía cortar en el aire, como dicen. Y lo que Donald Trump ha hecho es que ha rebajado esas tensiones. Curiosamente, los europeos, sin tener ningún plan alternativo, conjuntamente con Ucrania, lo que quieren es seguir la guerra. Una verdadera locura. Apostar por eso es una verdadera locura. Y entonces son ellos, ese es el liderazgo que está acusando a Donald Trump de poner en peligro a todo el mundo libre, cuando se sabe de antemano que la posibilidad de vencer a Rusia en el terreno de batalla, como se dice aquí, es muy pero muy limitada, si no es eso una meta imposible. Pero bueno, entonces la conclusión de Rand, en resumen, dice: las consecuencias de una guerra prolongada, que van desde riesgos persistentes y elevados
de escalada hasta daños económicos superan con creces los posibles beneficios. ¿Cuáles son esos posibles beneficios? Ellos también hablan de eso. Bueno, si mantenemos la presión sobre Rusia, podemos desgastar a Rusia, pero eso no ha funcionado porque Rusia hoy su economía sigue siendo fuerte y en lo militar exhibe todavía mucho más fortaleza que cuando comenzó la guerra. Y Rusia se ha ido imponiendo en el campo de batalla. Y el campo de batalla es el mejor parámetro para usted medir la correlación de fuerza y para usted predecir cómo pueden evolucionar los acontecimientos. Por eso es que Donald Trump y sus colaboradores te dicen, tenemos que ser realistas y ver lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Bueno, el informe Rand Corporation, esto también es importante, favorece un acuerdo político como forma de terminar la guerra. Yo insisto, este es un informe de enero del año 2023. En ese momento, ellos están proponiendo un acuerdo político, porque el informe distingue tres formas de terminar una guerra, que es la victoria absoluta de una de las partes involucradas, lo que significa que se le impone a la otra, le impone sus condiciones, terminan las hostilidades porque una de las partes sucumbió. Otra forma es el armisticio, que no aborda necesariamente las causas de la guerra, simple y llanamente hay un acuerdo para congelar las armas, para congelar el conflicto, que fue la fórmula que se utilizó en el caso de Corea, que todavía formalmente siguen en guerra porque nunca se pactó la paz. Y la tercera forma de terminar el conflicto es mediante un acuerdo de paz o un arreglo político diplomático que sí aborda las causas del conflicto, las causas que dieron origen a la guerra. Y entonces, dice el informe Rand, un acuerdo político o tratado de paz implicaría tanto un alto al fuego duradero como una resolución de al menos algunas de las disputas que desencadenaron la guerra o surgieron durante ella. Dado que es plausible que las divergencias en cuanto a la arquitectura de seguridad, pongan atención a esto, repito, dado que es plausible que las divergencias en cuanto a la arquitectura de seguridad y el orden regional en general hayan sido un factor importante del comportamiento de Rusia, un final negociado de la guerra que aborde esas divergencias podría ser duradero. O sea, que ellos están sugiriendo aquí lo que Donald Trump está aplicando. Y este informe sugiere que las causas reales de la guerra no es como se decía, que Rusia tenía unos apetitos imperiales y que quería robarle territorio a Ucrania. Los rusos con tiempo plantearon el tema de la seguridad durante muchísimos años. Plantearon eso desde que comenzó la expansión de la OTAN en los 90. Y no le hicieron caso porque entendían que Rusia no tenía la suficiente fortaleza para evitar eso. Y miren cuáles son las consecuencias. Entonces ahora están planteando negociar el fin del conflicto, planteando un nuevo esquema de seguridad europeo. ¿Qué es lo que está diciendo Donald Trump? Cuando Trump y sus colaboradores dicen, Europa tiene que hacerse cargo de su propia seguridad, no son una prioridad para Estados Unidos. Significa que Estados Unidos puede convenir en retirar parte de sus tropas de esos territorios que Rusia entiende que deberían ser parte de una zona libre de una serie de armamentos ofensivos que pongan en riesgo su soberanía y su integridad territorial. Cuando Estados Unidos dice no vamos a enviar soldados a Ucrania en cualquier circunstancia, ni siquiera para apoyar un eventual acuerdo de paz, está diciendo justamente que eso podría ser parte de
esos arreglos para un esquema nuevo de seguridad regional. Y cuando dice que Ucrania no formará parte de la OTAN, está sentando las bases para un entendimiento con Rusia, que además de eso le está reconociendo que hizo un esfuerzo en el plano militar, que muchos rusos murieron, que hubo una gran inversión de recursos en todo eso, en la defensa de su seguridad, y por tanto vale reconocerle, aunque sea de facto, la posesión de esos territorios que ya tiene bajo su control. Y por esta vía detener el avance en el terreno de Rusia como una forma también de darle un espaldarazo a Ucrania. Y aquí se dice otra cosa importante. Por lo tanto, sigue diciendo Rand, en igualdad de condiciones, los intereses de Estados Unidos se ven mejor atendidos por un acuerdo político que pueda generar una paz más duradera que un armisticio. Además, un acuerdo político podría ser un primer paso para abordar cuestiones regionales más amplias y reducir la posibilidad de una crisis entre Rusia y la OTAN en el futuro. Si la intensidad de la competencia, oigan bien, estamos hablando de cooperación a largo plazo y de reducción de la posibilidad de nuevos conflictos con la OTAN, lo que significa que la apuesta es por la normalización de las relaciones con Rusia, que es lo que está haciendo hoy Donald Trump. Si la intensidad de la competencia en Europa es más manejable y el riesgo de que se repita la guerra en Ucrania es menor, Estados Unidos puede trasladar recursos en consonancia con sus prioridades estratégicas y Ucrania puede recuperarse económicamente con menos apoyo externo. Estos argumentos los ha estado manejando Donald Trump y su equipo. Entonces, presten atención a esto que se dice a continuación. Presten atención que esto es importante. Yo creo que esto dice claramente, lo que voy a leer ahora, dice claramente que Donald Trump no está inventando nada, no está sacando un conejo de un sombrero. Él está aplicando recomendaciones que son recomendaciones viejas que Biden no supo aplicar en su momento. Y por eso el conflicto está hoy en la etapa en que se encuentra, que es una etapa muy desfavorable para Ucrania. Se desperdició la posibilidad de un arreglo con Rusia, cuando Rusia estaba realmente, siempre estuvo dispuesto a ello. El secretario de Estado, dice el informe, Antony Blinken, ha declarado que el objetivo de la política estadounidense es permitir que Ucrania, y lo pone entre comillas, recupere el territorio que le ha sido arrebatado desde el 24 de febrero. Citan a Blinken diciendo eso. Ese es el objetivo. Quitarle, arrancarle a Rusia esos territorios ucranianos que tiene bajo su control. Entonces dice Rand Corporation lo siguiente. Nuestro análisis sugiere que este debate se centra demasiado en una dimensión de la trayectoria de la guerra. El control territorial, aunque inmensamente importante para Ucrania, no es la dimensión más importante del futuro de la guerra para Estados Unidos. Ustedes están oyendo lo que te está diciendo. Bueno, Ucrania quiere recuperar su territorio. Entendemos que eso para Ucrania es importante, pero no es lo más importante para Estados Unidos. Si hay que sacrificar territorio por paz, como era lo que ellos estaban promoviendo, sugiriendo, entonces es lo que hay que hacer. Si eso beneficia a Estados Unidos, Ucrania que se vaya para el carajo, es lo que está diciendo. Concluimos que, además de evitar una posible escalada hacia una guerra entre Rusia y la OTAN o el uso de armas nucleares por parte de Rusia, evitar una guerra prolongada es también una
prioridad mayor para Estados Unidos que facilitar el control territorial significativamente mayor por parte de Ucrania. Eso lo está diciendo Rand en enero de 2023. Entonces, otra cosa importante, escuchen bien. El presidente Biden ha dicho, sigue diciendo el informe Rand Corporation, que esta guerra terminará en la mesa de negociaciones. Pero la administración aún no ha hecho nada para impulsar a las partes a entablar conversaciones. Biden, dice el informe, no hizo nada para ponerle fin a la guerra. Un cambio drástico y repentino en la política estadounidense es políticamente imposible tanto en el plano interno como con los aliados. Es decir, tú de ser favorable a la guerra, pasar a proponer una negociación para un arreglo político es contradictorio, eso no va a caer bien y usted no lo puede hacer abruptamente. Y entonces, ¿qué es lo que sugieren? Ir avanzando poco a poco hasta convencer a esos aliados de que hay que dar ese paso. Y entonces dice, pero desarrollar instrumentos que empujen hacia una negociación y socializarlos con Ucrania y con los aliados de Estados Unidos podría ayudar a catalizar el inicio eventual de un proceso que podría llevar a esta guerra a un final negociado en un plazo que favorezca los intereses de Estados Unidos. La alternativa es una guerra prolongada que plantea grandes desafíos para Estados Unidos, Ucrania y el resto del mundo. Claro, tú no tienes otra alternativa. Europa, Zelensky no tienen otra cosa que ofertar. Bueno, seguimos la guerra, pero ¿quién la va a seguir? Estados Unidos. Porque ni Europa ni Ucrania pueden. Estados Unidos. Bueno, tú quieres comprometer, tú quieres seguir la guerra, pero no tienes cómo. Y tú quieres que nosotros vayamos en tu ayuda cuando ya nosotros hemos invertido una millonada en todo esto. Y cuando se sabe que la guerra tú no la vas a poder ganar. Y no es verdad que vas a poder recuperar los territorios. Y el riesgo de una conflagración mundial es muy alto. Por tanto, si tú tienes esa actitud, lo más razonable, lo más aconsejable es que tú te quedes fuera de la mesa de las negociaciones. Porque ¿a qué vas a ir? ¿A entorpecer el diálogo? ¿A eso es que vas a ir? Y entonces yo no puedo, si mis intereses nacionales lo que aconsejan es el fin de la guerra, no puedo lamentablemente incluirte aquí. Porque además de eso, tú cuentas poco en términos prácticos. Esto lo que recuerda es aquello que respondió a Stalin cuando alguien le sugirió, no recuerdo si fue Churchill o Roosevelt, vamos a incluir al Papa en la coalición. Y Stalin casi sin pensarlo preguntó, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? ¿Cuántas divisiones? ¿Cuál va a ser el aporte? Tú tienes aquí una voz en la coalición que no se hace respaldar por el poder militar correspondiente, que es lo que aquí cuenta. Quizás no es tan afortunado la comparación, pero hay algo de eso. Bueno, el informe Rand dice que el cambio de posición no puede ser abrupto. Trump cambió de posición de manera abrupta. Esa es la conclusión a que han llegado muchos, porque el discurso de Ucrania durante Biden todo el mundo sabe cuál era. Y de repente aparece Trump dándole una vuelta a la cosa. Y la conclusión es, bueno, este hombre está loco. Y aquí lo que hay son puros resabios. Y este hombre está actuando en venganza por cosas malas que le hicieron. Pero resulta que esto se está planteando desde hace muchísimo tiempo. Esto se está planteando desde hace muchísimo tiempo. Y no solo eso, y aquí viene otro asunto que es también importante. Y es que Biden, cuando salió este informe,
estuvo explorando la posibilidad de una salida negociada a la guerra de Ucrania. Sobre eso se publicó un trabajo en febrero de 2023. Es decir, más o menos un mes después del informe Rand Corporation, que se publicó. Rand Corporation se publicó en enero, este trabajo es de febrero. Pero recuerden, el informe Rand, antes de su publicación, se estuvo manejando de manera discreta. Y entonces, hay una publicación de esa fecha, 5 de febrero de 2023, en un periódico argentino. Y esa crónica es de Alberto López Girondo. Apareció en el periódico digital El Tiempo, de Argentina, repito. Y esa crónica lleva por título: ahora Rand Corporation dice que a Estados Unidos le conviene terminar la guerra ya. ¿Y por qué dice ahora? Rand sugiere, porque Rand tenía otro estudio en donde sugería que había que buscar, ser ingenioso, idear fórmulas para aplicar una política de desgaste de Rusia. Ese es un informe de 2019. Usted lo puede buscar también por ahí. Está en las redes. Y ahora se está sugiriendo lo contrario. Dice, eso es lo que plantea la crónica de López Girondo. Y dice lo siguiente: los máximos dirigentes de la Unión Europea visitaron Kiev para dar su apoyo a Volodymyr Zelensky a 20 días del primer aniversario del inicio de la guerra en Ucrania. Las grandes novedades son el compromiso de enviar tanques Leopard de fabricación alemana. Y entonces da detalles de otras armas que decidieron los aliados regalarle a Zelensky. Y en el siguiente párrafo dice: al mismo tiempo, circuló un nuevo informe de la consultora Rand Corporation que recomienda precisamente lo contrario, y trascendió en un tradicional y respetado medio suizo, Neue Zürcher Zeitung, que a raíz de las conclusiones de ese documento, presten atención, abre comillas, a mediados de enero, el presidente Joe Biden instruyó al jefe de la CIA, William Burns, para evaluar si Kiev y Moscú estaban dispuestos a negociar. La base del acuerdo que propuso la Casa Blanca sería la cesión del 20% del territorio ucraniano a Moscú, es decir, reconocer la soberanía rusa sobre el Donbass, pero ambos gobiernos se habrían negado y la gira de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del titular del Consejo Europeo, Charles Michel, y otros 15 comisarios europeos, más la aceptación alemana a enviar tanques a Ucrania, señalan que hay allí diferencias por ahora irreconciliables sobre cómo seguir esta historia. Es decir, Biden llegó a proponer la fórmula que hoy está proponiendo Trump, una fórmula parecida. En el 2023, cuando todavía Ucrania tenía expectativas que podían parecer más o menos realistas, porque acababa de tener un progreso en el campo de batalla. Y la narrativa decían que sí, que iba a vencer a Rusia. Y en aquel entonces le decían, cuidado, que eso es una ilusión. Y bueno, Biden lo intentó. Pero hoy lo que se está diciendo es que Donald Trump es un loco, está traicionando a toda Europa, a todos sus aliados, le está dando un giro de 180, 360 grados a la política estadounidense y está atentando contra los intereses norteamericanos.
cuando los estrategas estadounidenses estaban recomendando, cuando había cierto tiempo para una negociación más ventajosa, estaban recomendando eso que ya les conté. Entonces, la pregunta obvia es, bueno, ya la hemos respondido. ¿Por qué Trump excluye a Europa y a Ucrania? Porque simple y llanamente serían un obstáculo para las negociaciones y porque no pintan gran cosa. Estados Unidos tiene unos intereses. No es una cuestión de moralidad. Como decía Juan Bosch, la política tiene su propia moralidad. Usted no tiene un plan alternativo. Los europeos, los ucranianos no tienen un plan alternativo. Y yo creo que ponerle fin a esa guerra es un objetivo que nosotros tenemos que aplaudir, definitivamente. Porque la verdad es que el riesgo derivado de ese conflicto es muy, pero muy elevado. Y si usted calcula los intereses de Estados Unidos y todo lo que está diciendo Rand Corporation, usted se da cuenta de que para los intereses de Estados Unidos lo que está diciendo Trump es lo correcto. Aunque usted pudiera no estar de acuerdo con la narrativa trumpista, que eso es otra cosa. Porque yo creo que Donald Trump pudo haber manejado eso de una manera un poquito más elegante, pero eso es su estilo. Así es como se maneja Donald Trump. Bueno, gracias por la amabilidad de la compañía.